No es mi proyecto de remodelación, es su perfecta obra. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite un nuevo día para darle toda la gloria y alabanza y hacerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente en medio de nuestra cotidianidad. Hoy vamos a meditar un poco en Santiago 1, del verso 2 al verso 8, y tiene como título La sabiduría que viene de Dios. Y dice en el verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte y otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Hace unos días tuve un disgusto con mi esposo por algo relacionado con la crianza de Maite Sofía. Y estaba yo argumentando con palabras, haciéndole entender a mi esposo la forma que según yo era correcta. Y en eso en que yo estaba argumentando esto y aquello, mi esposo me miró y me dijo: déjame ser papá Luis Carlos y no papá Leonor. Y bueno, después de que yo escuché esto, pues ya me quedé en silencio y dejé de argumentar y bueno, terminó la discusión. Y algo que tengo que decir es que para mí es una lucha constante ver lo que yo considero debilidades en mi esposo y en mi hija y aguardar en silencio. Soy de esas mujeres que tal vez en ciertos momentos no digo nada, pero en mi mente estoy considerando qué debería decir o qué haría yo. Y tengo que confesar que la mayoría de las palabras o de lo que estoy pensando no son precisamente palabras de exaltación, sino más bien de crítica. Y bueno, creo que el Espíritu Santo tiene que estar ahí pendiente de mí, guiándome en todo momento. Realmente todos los días tengo que estar trabajando en esto. Y hoy quiero hablar de esto porque sé que nosotras las mujeres luchamos con esto. Muchas veces de forma inconsciente hacemos de nuestro esposo y de nuestros hijos eh, en nuestra mente que parezcan más un proyecto de remodelación y de restauración de nosotras y no del Señor. Nosotras tenemos esa habilidad de analizar todo con tanto detenimiento, de fijarnos en los pequeños detalles y de ver las debilidades hasta como si fuera con lupa, ¿cierto? Y yo creo que el Señor nos dio esa habilidad, solo que nosotras en nuestras fuerzas la transquiversamos. Hemos leído en muchas ocasiones en Proverbios 31 a partir del 10 cómo esa mujer virtuosa es la que está atenta en todo
está atenta de su esposo, de sus hijos, de sus criadas, de sus ropas, de su alimentación, de la economía de su casa, de los riesgos que están o que están por venir para su familia. Ella está en todo, ¿cierto? Sin embargo, la gran diferencia radica en que lo hace con sabiduría y con prudencia. Y sabemos que esa sabiduría viene del Señor. Las mujeres tenemos un poder enorme de influenciar. Socialmente, la figura de la mamá, ¿cierto? Es algo que se queda para toda la vida, ¿cierto? Y la figura de la esposa socialmente es vista como la remodeladora del hombre, ¿cierto? En el hogar, en el matrimonio, después de que se casa, como ajusta pues a ese hombre. Y es porque nosotras tenemos esa capacidad, ese poder de influenciar la vida de esa persona al punto de generar conductas en nuestros hijos, ¿cierto? O de modificar conductas en nuestros hijos y nuestro esposo. Y a mí todo esto me parece muy lindo, muy bonito que nosotras tengamos esas habilidades, esa capacidad. Y es muy bonito cuando ese poder, esa influencia que tenemos, lo rendimos al único y verdadero, ¿verdad? Al único y verdadero influenciador de sabiduría y de rectitud y en perfección que es nuestro Señor. Pero volviendo a lo que les estaba contando, muchas veces queremos hacer una lista de peticiones frente a lo que yo considero debería cambiar mi esposo o mi hija. Y esa lista son todas esas cosas que a mis ojos son negativas. Todo lo que traemos en el corazón y en nuestra mente, lo que debería ser mi esposo, lo que debería ser nuestros hijos, ¿cierto? Que sean perfectos. De alguna forma el matrimonio y el hogar muchas veces es idealizado de una forma sobrehumana, pudiéramos decir, ¿cierto? Con una perfección, ¿cierto? En una armonía. Y nosotras en muchas ocasiones nos encontramos esforzándonos en buscar llegar a ese idealismo, ¿cierto? De hogar, de matrimonio. Y bueno, no se malentienda, no se trata de que seamos perezosas o descuidadas, ¿cierto? El Señor en muchos textos en su palabra nos anima a que siempre procuremos el bien y no nos cansemos de hacer ese bien, ¿verdad? El problema es que nosotras buscamos hacerlo en nuestras fuerzas. Muchas veces sentimos que tenemos que hacer nuestro trabajo como mujeres y de paso el de los hombres. Muchas veces sentimos que tenemos que hacer o decir esto o aquello para que el otro cambie. eh, y cambia como yo creo que debería ser. Y no es así. El Señor en su palabra me está diciendo que todas las pruebas, primeramente para mí y para mi esposo, nos conducen a que tengamos paciencia, ¿cierto? Esas pruebas en nuestro carácter están perfeccionando constantemente, están ahí constantemente para perfeccionar nuestra paciencia, nuestra prudencia. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cierto? Porque no somos nosotras quienes debemos hacer este trabajo, ¿cierto? El Señor no lo hace con cantaleta, como sí lo hacemos, lo queremos hacer nosotras. Debemos reconocer en todo que el Señor ya hizo la obra. Él extendió su gracia y su misericordia en la cruz. Y nosotras estamos o estábamos más bien muertas espiritualmente y nos ha dado vida. Y que cada día Él está perfeccionando su obra. Y es su obra, es su proyecto, no el mío. Y Él va a seguir perfeccionándolo hasta que llegue el día,
según su palabra, ¿cierto? Que esperamos en Él. La cuestión entonces es que nosotras nos enfocamos con mucha fuerza en hacer piadoso a nuestro esposo, a nuestros hijos, y dejamos de esforzarnos en hacernos piadosas nosotras mismas, ¿cierto? Y esto es reflejo, según lo que nos dice la palabra, de la falta de sabiduría, de la falta de prudencia. El Señor nos está diciendo que si estamos cayendo en este error, como siempre, Él nos da la solución. Solo tenemos que reconocer que nuestra sabiduría no es nada, nuestro pensamiento y nuestra razón de ver las cosas no es nada. Nos falta su sabiduría y que solo tenemos que pedirla, como nos dice en el verso 5, y nos la da en abundancia y sin reproche. O sea que el Señor está esperando que se la pidamos. No es por si acaso la necesitamos o nos hace falta, ¿cierto? No es por si acaso. Es un hecho que naturalmente no somos sabias. No vamos a edificar nuestra casa por nosotras mismas. No nos, y Él dice que Él nos da en abundancia y sin reproche su sabiduría. O sea que no nos va a preguntar por qué se la estamos pidiendo. Él es el sabio por excelencia y por eso Él espera que nosotros pidamos su sabiduría. Y qué hermoso es nuestro Dios al poder mostrarnos toda esta verdad en su maravillosa palabra. Y en el verso 6 nos dice que pidamos su sabiduría, ¿cierto? Con fe, que no debemos ser fluctuantes al no ver los resultados inmediatos. Muchas veces nosotros decimos, está bien, Señor, voy a confiar, voy a esperar en ti, la obra tuya, Señor, en mi esposo, en mis hijas, en mis hijos, en mi familia, pero no lo estamos haciendo con firmeza y estamos siendo fluctuantes. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que debemos confiar en el Señor, ¿cierto? Y en su obra que Él hace y perfecta, no en nuestro tiempo, ¿cierto? Y Él hace esa obra perfecta en nosotras, ¿cierto? Primeramente, y en nuestra familia de manera simultánea tal vez. Lo único que tengo que hacer es estar plenamente confiada. No debo ser de doble ánimo, como me dice su palabra. Un día estar confiada y al siguiente día estar en angustia y otra vez haciéndolo en mis fuerzas, con mis palabras, con mis hechos, ¿cierto? Dios es más grande que yo. Y esta es una verdad irrefutable. Dios es más grande que yo, es más grande que mi esposo, es más grande que mi hija, que mis hijos, ¿verdad? Que mi familia. Debo creer en su gran poder sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y como ya dijimos, nosotras las mujeres se nos ha dado esa habilidad de influenciar, pues debo aprovecharla y con diligencia modelar el diseño divino como mujer, como esposa, como mamá. Modelar no es dar cantaleta, no es argumentar y criticar. Y sabemos que esto solo lo podemos hacer con el poder sobrenatural de su Espíritu, del Espíritu Santo, en nuestra vida, siendo esclavas de su amor. Sabemos que modelar es con mi vivir, inspirar al otro a hacer lo bueno. Es reflejar el cuidado, el amor y la paciencia de nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar enteramente, plenamente confiadas en ti, en que no se trata, Señor, de
nuestros esfuerzos, Señor, en cambiar a nuestro esposo, a nuestros hijos, Señor, a nuestra familia. Solo, Señor, debemos modelar, Señor, tu diseño divino en nosotras. Modelar con tu Espíritu Santo, Señor, tu amor y paciencia. Y tú, Señor, harás la obra, Señor, en ellos. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas. Un abrazo fuerte.